platicaremos con el doctor Octavio Loera Corrán, miembro del área académica de microbiología del Departamento de Biotecnología en la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. En su formación académica es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Villahermosa, maestría en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctorado por la Universidad de Manchester en Inglaterra. Actualmente es profesor titular C tiempo completo, integrante del área académica de microbiología en el Departamento de Biotecnología. Cuenta con más de 25 años como profesor investigador, sobresaliendo de manera notable en el desempeño de las actividades sustantivas y en gestión académica en la Universidad Autónoma Metropolitana. En su labor docente ha impartido unidades de enseñanza-aprendizaje en el tronco general, así como en las licenciaturas de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los Alimentos, en los posgrados de Biotecnología y posgrado en Biología Experimental. Y por su excelencia en la docencia se le ha otorgado el premio a la docencia por 3 ocasiones. Ha participado en la creación y actualización de planes y programas de estudio, así como en capacitaciones para renovar su práctica docente, incorporando los resultados de su investigación. Como investigador ha colaborado como responsable de líneas en biotecnología ambiental y agroalimentaria, empleando hongos que degradan tóxicos, así como la producción de enzimas y compuestos de alto valor agregado, producidos en medio sólido. Además, tiene actividades relacionadas con la producción y mejoramiento de microorganismos que se emplean en el control biológico de plagas de insectos como alternativas para mitigar el efecto de plaguicidas químicos en los cultivos de alimentación humana y animal. Es investigador nacional nivel 3, ha ganado el premio a la docencia otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha desempeñado como jefe de área académica, jefe de departamento, así como miembro de la comisión dictaminadora en el área de ciencias biológicas, y actualmente es el coordinador del posgrado en biotecnología. Pues Octavio, pues muchísimas gracias por estar aquí y permitir a la comunidad universitaria y al público en general que conozcan un poco sobre ti y sobre tu brillante carrera. En cuestión de del momento en que das a luz, tenemos que es el 6 de marzo de 1968 en el estado de Tabasco, ¿no? Y sobre todo sobre eso quisiéramos que nos platicaras un poco sobre cómo fue tu niñez y tu adolescencia en el estado de Tabasco. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Ok. Primero que nada, gracias por la invitación, pero por cuestiones de la familia me tuve que ir a Villahermosa siendo bebé todavía. Eh, la salud de mi mamá estaba muy frágil, entonces mi abuela materna se ofreció a ayudarme temporalmente para cuidar al bebé recién nacido, pero resulta que eso se convirtió en mi mamá. Mi abuela fue como mi mamá, hasta que mi mamá se recuperó, pero pues yo ya estaba muy arraigado con ellos. Fue por eso que migré a Tabasco, en particular a Palenque. Mis abuelos maternos, los papás de mi mamá, habían migrado de Chihuahua hacia Palenque, Chiapas. Yo les llamo como un viaje de gradiente de humedad, porque se fueron de la más seco, muy cerca de la Sierra Tarahumara, hacia lo más tropical. Eh, Cuando yo llegué ahí, pues poco a poco los primeros recuerdos que tengo fue la exuberancia del ambiente, muchísima agua. Después, por cuestiones del trabajo de mi abuelo, nos cambiamos a un pueblo en Tabasco, ya muy cerca de Palenque, que se llama Emiliano Zapata, donde estudié la primaria, el kinder y la primaria. Y pues ahí llevé una vida, por fortuna, muy agradable, una niñez muy agradable. Y ahí es cuando empiezo a ver los recuerdos de lo que yo llamaría la globalización de la comida nacional, porque el entorno familiar era pues gente que había migrado de Chihuahua. Nunca perdieron el acento de Chihuahua cuando hablaban entre ellos. Y mi abuela tenía muy arraigado esto de hacer tortillas de harina ella. Y entonces comíamos tortillas de harina con queso Chihuahua que conseguían de gente que les llevaba en aquel entonces, pero siempre acompañado con frutas exóticas, quesadillas de queso Chihuahua con frutas que se consumen mucho allá, pero también, por ejemplo, de comida muy típica como el peje lagarto. Entonces, eso, si tú lo ves, es como eh, algo que engloba la cultura mexicana
después de un proceso de migración. Ujú. En ese contexto viví, como repito, con mucha libertad para moverse, para jugar, y eso fue muy, muy agradable realmente. Y en el bachillerato ya empezaste a tener un poquito la cosa, digamos, el gusanito de a qué me voy a dedicar. Exacto, de hecho el bachillerato también lo hice en un Cebetis en Villahermosa, Ujú, eh, y ahí fue cuando me di cuenta, como es muy común en los jóvenes, ujú, eh, que uno tiene más de una vocación, pero lo que yo aconsejaría a los jóvenes es que tengan claro qué es lo que no quieren hacer. A partir de ahí pueden descartar eh, las opciones académicas que no les gustaría continuar, ujú. pero se abre una serie de posibilidades que vale la pena que contemplen. En esa situación me encontraba yo. Entonces quería irme seguro a algo de ciencias biológicas y de la salud, Ujú. algo que tuviera ingeniería, eh, y fue por eso que me decidí a estudiar en el Tecnológico Nacional de México, en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, la licenciatura de Ingeniería Bioquímica. ¿Y en qué momento, digamos, una vez que finalizas tus estudios de licenciatura, encontrar la universidad que cubriera algo que tú que tenías ya en mente, tenías en mente continuar especializándote en cuestiones, digamos, académica, o en cierto momento quisiste yo quiero buscar un trabajo? Eh, de hecho, estuve trabajando en una Ujú, empresa de, que extraía aceite de coco para la ujú, industria cosmética sobre todo y farmacéutica, eh, pero al mismo tiempo se me presentó la oportunidad de tener una plaza por horas en la escuela donde yo había egresado, en el tecnológico. Eh, yo no tenía en ese entonces un modelo académico a seguir dentro de la familia porque pues mis tíos en ese momento apenas estaban graduándose, se habían graduado cuando yo era niño. Cuando yo egresé ya de la licenciatura, pues era de los primeros en la familia en tener una licenciatura. Entonces mi modelo académico no estaba en la familia, sino la, los tomé a partir de los maestros eh, que más admiraba, ujú. y me di cuenta que eh, los mejores maestros para mí en ese momento tenían una maestría, y platicaba con ellos de a dónde se habían ido, si era fácil hacerlo, cómo se podía obtener una beca. Y ellos fueron los primeros en Villahermosa que me orientaron a empezar a buscar opciones de dónde continuar la formación académica, Ujú. si era lo que realmente quería y que me llamaba mucho la atención. Pero entonces significaría que uno de tus profesoras era egresado UAM, Eh, o es tenía que... contacto con la Ujú, UAM porque en ese momento llegaron al departamento de egresados del tecnológico folletería de varias universidades del país, donde pues daban información básica de los posgrados. Entre ellos estaba el de la UAM. Eran de los primeros folletos que tenía la UAM para ujú, las maestrías en CBS. Y me llamó mucho la atención porque además se prestaba en el calendario que en ese momento se me ujú, presentaba para venir. Hice un viaje de allá hacia la Ciudad de México, visité no solo la UAM, visité otras instituciones, viajé a Celaya, a Veracruz, hice exámenes de admisión, y tuve la oportunidad de decidir en dónde quedarme. Tenía en la familia teníamos otra familia muy allegada a nosotros, en donde uno de sus hijos estudiaba en la UAM Xochimilco, y él fue el que me planteó, mira, existe el sistema trimestral, la universidad es relativamente nueva, estamos hablando de una universidad ujú. que en aquel entonces tendría 20, 25 años, y él estaba muy contento de estar ahí. Pues entonces dije, lo voy a hacer. Hice el examen de admisión Ujú. en la maestría en biotecnología, la entrevista, y finalmente me quedé. Pero la decisión fue tomar a la UAM como primera opción cuando yo había presentado en otras Sí, sí. instituciones Ujú. y al menos tenía otra opción para continuar, pero decidí estar en la UAM por el trato que me dieron en el momento que llegué, ¿no?
Y de alguna manera, una vez que haces la maestría, ¿fue natural también pensar en el hacer el doctorado o es que también pensaste de alguna manera estabilizarte y tener una situación estable dentro de la universidad? Eh, Aquí de nueva cuenta vuelve a jugar un papel muy importante, al menos en mi caso, los profesores Ujú, que tenía en la maestría. Me llamaba la atención que todos ellos hacían investigación, ujú, estaban dando clase en el posgrado, eran mis profesores, ujú, pero también en la licenciatura. Esa figura tan apegada a la investigación y dando clases, pues no la conocía, porque eh, era la primera vez que veía a alguien con una vocación muy clara para hacer investigación y yo veía que se aplicaba lo que ellos hacían ujú. para asesorías a productores, resolver asuntos de la iniciativa privada, y eso realmente me movió a decir, pues me gustaría ser como ellos, ¿no? Claro. Y la siguiente pregunta sería ¿por qué buscar en casa hacer el doctorado en el extranjero y no continuar con el doctorado en biotecnología en cuestión también de la calidad? Como se llama, es reconocido como se llama, la calidad del doctorado en biotecnología. ¿Cuál fue el factor o motivo por el cual decides hacer el doctorado en el extranjero? Mm, Bueno, cuando salí de la maestría no existía todavía la ¿En opción el del doctorado? doctorado en Ujú, biotecnología, había otros que podrían ser ujú, opción, pero también quería tomar el reto de salir de México, enfrentarme a una cultura totalmente distinta. Yo tenía más vocación por una cultura más de Europa que Estados Unidos, porque pues es la primera opción, ¿no? Para los mexicanos que quieren ujú. salir. Pero me llamaba más la atención ir hacia allá y a través de contactos, hasta que me contestaron algunas opciones, dije pues me voy a entrevistar con ellos desde aquí y lo hice por correo electrónico, recuerdo, y finalmente pues me quedé, ¿no? Bueno, competí por la beca de CONACYT, sí, O sea, fuiste convocado por el CONACYT. sí. ¿Y cómo fue tu estancia en Manchester? Y después, la Universidad de Manchester, en donde estuviste haciendo tu doctorado, ¿tuvo influencia sobre tu línea actual de investigación? Yo definitivamente sí. Pero también como aquí sucede, en ese momento, quien era mi director de tesis, eh, estaba trabajando en dos líneas de investigación, Ujú, una que se relaciona mucho con utilizar hongos filamentosos para degradar sustancias recalcitrantes en el ambiente, y la otra era utilizar productos biotecnológicos para combatir la malaria. ujú, Poco a poco él se fue yéndose hacia la malaria y entonces dejó un poco como en segundo plano a la parte biotecnológica de los hongos. Eso coincidió con la segunda parte de mi doctorado con ujú. él. A pesar de que yo no lo tenía como primer asesor, como al principio, pues tuve gente a mi alrededor que me apoyó para continuar y finalmente me gradué, pero muchos de ellos estaban trabajando también con hongos y me llamaba mucho la atención eso. Y cuando llegué a la UAM, eh, después del doctorado, pues vi que mucho de lo que estaba aprendiendo en ese momento pues era aplicable a lo que se hacía en la UAM. Claro, llegué sin opciones de trabajo Ujú. definitivo, ¿no? Estuve buscando en otros lugares, incluso antes de terminar el doctorado. Y se presentó por azar del destino la renuncia de una profesora, se abrió la plaza concurso y entré en el concurso y en la terna quedé yo para la parte final del concurso de oposición. Entonces, ya que ya resolviste la siguiente pregunta, que era cómo es que llegaste que ingresaste a la universidad. Entonces ya, digamos, pasaste por la experiencia en cuestión del alumno de conocer el perfil, ¿no? De profesor investigador. Ujú. Y ahora como profesor, ¿no? Después de los 25 años, ¿el modelo crees que sigue vigente o es que no, digamos, o está desbalanceado el modelo y de repente nos fuimos todos a la investigación y le dimos muy poco peso a la docencia? Bueno, es un modelo que es el sello de la UAM, ¿no? Ujú, El tener pues más del 80% de la planta docente de tiempo completo, ujú, donde hacemos investigación
y las líneas de investigación Ujú, están relacionadas con las asignaturas que damos ujú, en los cursos de licenciatura y de posgrado. Eso es algo muy interesante, ujú, que es muy particular de esta universidad. Esto es una fortaleza y desde luego que sigue vigente. Ahora también, ¿por qué a veces se siente que descuidamos la docencia ujú, frente a la investigación? Es un poco la pregunta, ¿no? ujú, También habría que entender el contexto histórico en el que se da esto, ¿no? En los años 80, cuando nace el Sistema Nacional de ujú, ujú, Investigadores, el SNI, pues era una aliciente para los profesores de tener un estímulo económico, dado que su sueldo nominal pues no iba a subir. De hecho, no ha subido, eh, salvo lo que se da cada año con base en la inflación, y muchas ujú, veces va por debajo de la inflación. Pero cuando se les da la oportunidad de decir, si haces investigación, podrías tener un ingreso económico sometiéndote a ujú, evaluación cada determinado tiempo, pues mucha gente optó por hacerlo y con justa razón. Pero, claro, en el corto plazo, en cuestión de 5 años, 10 años máximo, se notaron las líneas de investigación que fueron naciendo con más fortaleza, porque los investigadores de esas líneas que ujú, participaban en equipos tenían la preparación y la vocación para sacarlo adelante. Pero algo a lo que no nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar es el hecho de que como investigador que tiene una ayuda económica o proyectos patrocinados ujú, incluso, pues está la carga administrativa, que es un acompañante de la investigación. ujú, Esta carga administrativa nos obliga a hacer reportes, informes, seminarios de avance, ujú, eh, que es mucho de administración que nos demanda tiempo. Si nosotros queremos mantener este nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos que cumplir con la producción académica en investigación claro, de vanguardia, pero no nos podemos deslindar de la parte de administración, que nos demanda más tiempo. Por eso se fue descuidando la docencia. Incluso dentro de las mismos reconocimientos que ujú, tiene la universidad, se le daba más peso a la investigación, se le da todavía más más que- peso que a ujú, la propia docencia, cuando la docencia es la labor más fundamental que nos debe de mover. claro, Eso explica por qué nos vimos más hacia la investigación que hacia la docencia, ¿no? Y la ujú, investigación realmente se consolidó. De hecho, la UAM tiene grupos líderes a nivel nacional y a nivel ujú, mundial, que son referencia en todas las líneas de investigación que se hacen en esta casa abierta al claro. tiempo. Pero en la docencia sí necesitamos mantener ese esfuerzo, porque como dije, ¿no? Es lo más importante que hacemos como investigadores y como profesores dentro de la UAM. Y eso es algo que igual que, cosa, pues, digamos, de en percepción de como director, yo creo que cosa más en el caso, digamos, del departamento de biotecnología queda claro, ¿no? Que de alguna manera los nichos potenciales de la investigación los han explotado bastante bien y entre ustedes han potenciado el trabajo interactivo y de alguna manera interdisciplinario y que de alguna manera esa vinculación interna les ha potenciado el trabajo y digamos la prestancia, reconocimiento hacia el interior y el exterior, ¿no? Y relacionado con eso, algo que también llama la atención es esta capacidad que tienes, digamos, de que has formado alumnos, ¿no? De posgrado y que mantienes aún o sea, ese lazo académico y que eso te ha facilitado, digamos, que sea reconocido también por ellos en sus instituciones. ¿Por qué, digamos, cómo nos podrías comentar respecto a esta situación que te ha favorecido mantener el lazo a pesar de la distancia, a pesar del tiempo? Sí, de hecho es muy importante. Cuando un alumno egresa, no significa que rompe el vínculo académico con la universidad. Ujú, De hecho, le sirve como plataforma o trampolín para continuar en la ujú, inercia que se lleva. Eh, es tan importante que si no fuera por esos vínculos, el equipo en el que yo estoy de investigadores ujú, no hubiéramos progresado por el apoyo que recibimos. Pero es recíproco de nuestra parte.
estamos en la mejor disposición para recibirlos en estancias cortas o recibir incluso ahora a los alumnos que ellos están formando Ujú. en instituciones públicas, privadas, no solo en la academia, sino también en el sector público, como en Ujú. paraestatales que se encuentran en la parte de el campo, la agricultura, el desarrollo sustentable. Es muy necesario mantener este vínculo con ellos, ¿no? Con esta gente. Claro, viendo tu currículum queda claro, digamos, que es el enlace de las dos actividades sustantivas principales, investigación, docencia, ¿no? Porque tienes, digamos, más de un centenar de artículos publicados con más de 3.000 citas, digamos, de 3.000 citas, y además asociado con ¿cómo se llama? Con la formación de recursos humanos, ¿no? Y relacionado con esta situación de los alumnos, pues a lo mejor es irreverente la pregunta, porque digamos, sería ilógico, se llama, siendo que ha sido reconocido 3 veces con el premio a la docencia, la pregunta sería es, ¿qué te significa ser docente? Pues quizá lo que me mueve a ser docente es que tengo una obsesión por no olvidarme cuando yo era estudiante. Ujú. Y cuando uno es estudiante recuerda los buenos maestros, los que admira, le gustaría a uno usarlos de modelo para su propia práctica docente, pero también nos damos cuenta de lo que no nos gustaría porque a nosotros nos detenía seguir avanzando en la Ujú. curiosidad del conocimiento, porque un buen maestro o un mal maestro impedía que uno sintiera estas ganas de seguir aprendiendo. Eh, a estas alturas trato de analizar por qué había un mal maestro, qué hacía ese maestro o maestra que impedía que como alumno yo mostrara interés por su clase. Eso es lo que yo trato de evitar, ¿no? De forma consciente, Ujú. decir, estoy cayendo en esto y necesito mejorarlo. Es como un proceso de Ujú. mejora continua de manera inconsciente lo que estoy haciendo, ¿no? Para la práctica docente. Y desde luego, en cuestiones de abordar lo mejor de la docencia, Ujú. pues yo la verdad utilizo mucho los talleres de educación continua que la propia universidad tiene, ¿no? Que es una de las herramientas más importantes que he recibido a Ujú. lo largo de la estancia en la UAM para ser docente. Y digamos, como parte, digamos, del personal académico, ¿qué opinión te merece la docencia que se imparte actualmente en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud? Pues tiene sus pros y sus áreas de Ujú. oportunidad. Eh, Hay que aprovechar ahorita este puente que se está dando en el cambio generacional paulatino, es decir, la entrada en los últimos 6 años para acá de profesores nuevos que están reemplazando a los que ya no están o los que optan por jubilarse. Ujú. Ellos vienen con una percepción distinta a la que tenemos los que tenemos más años aquí en la UAM. Ujú. Eh, Ellos tienen la ventaja de que se adaptan mejor a la versatilidad de la práctica docente que implica pararse frente a un grupo ahorita y no utilizar solo el pizarrón, sino utilizar herramientas eh, desde los celulares, las tablets, herramientas en línea, aunque sean de forma asincrónica, Ujú. sincrónica, como uno quiera, pero utilizar esas eh, prácticas. De ellos tenemos que aprender esas actitudes. Es más difícil que nosotros les transmitamos la experiencia de lo bueno que hemos tratado de hacer, eh, pero sí es más sencillo que ellos nos transmitan esa experiencia a través de la interacción en los talleres de Ujú. educación continua. Eh, no solo el instructor de estos talleres es quien, en mi caso, me ha ayudado a reconocer lo que tengo que mejorar, sino la interacción con mis colegas más jóvenes, ¿no? Los que acaban de ingresar. Y es ahí Ujú. donde la práctica docente, al menos en CBS, necesita apoyarse de estas nuevas generaciones que les falta experiencia a lo mejor para estar frente a un grupo, pero tienen una actitud que necesitamos refrescar en las otras generaciones, ¿no? Y quizás aún es una pregunta que a lo mejor no la tenía en el guión, pero me llamó la atención en una de las entrevistas previas, es qué tan válido es o cuánto es el valor que puede tener el que yo forme un alumno
y que ese alumno sea a quien yo estoy pensando que pueda ser mi reemplazo, o que necesariamente desde el origen, del origen del propio de la institución, fue externo. ¿Hay un justo medio o es que tendríamos que regresar al origen o tener un compromiso moral de decir, yo formé al alumno, sé que que tiene las capacidades para? ¿Qué opinarías al respecto? Pues yo opinaría que si esa persona eh, puede competir con otras de forma abierta en un concurso de oposición, Ujú, que lo haga, más que pensar en la plaza para alguien más. ujú, Darle la oportunidad de competir si se dan las circunstancias, pero estar abierto a la posibilidad de que puede llegar alguien de fuera y complementar. Lo que yo sí les recomendaría es, incluso a los alumnos que salen de la UAM, ujú, que hagan estancias académicas en otros sitios, ¿no? ujú, Incluso fuera del país, que varios lo han hecho, con bastante éxito. Que no se queden solamente con la formación de la UAM, ¿no? ujú. Y algo también que me llama la atención en tu currículum, esa situación de la retribución social, ¿no? O sea, y con tus alumnos, y que los alumnos junto contigo vayan a, ¿cómo se llama con agricultores y que de alguna manera haya transmisión o recambio de información de ambos lados, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor de alguna manera, como se ha dicho, somos el secreto mejor guardado, o éramos el secreto mejor guardado, pero lo que sí se ve es que dentro de muchos grupos de investigación, y se lo reconozco, sobre todo en biotecnología, está muy arraigado esa situación de la retribución social. ¿Qué opinas tú? ¿En qué momento quién se los transmite o es algo innato para cada uno de los grupos? Yo creo que uno mm, de los razones que ha mantenido esta retribución social, Ujú, que no es otra cosa más que garantizar el acceso universal al ujú, conocimiento, claro. eh, es el hecho de que hemos trabajado en equipo. Desde que estamos en el grupo de trabajo, yo hablo de un grupo porque yo no hago las cosas por cuenta propia. Claro. Yo pertenezco a un equipo de investigación en donde contribuyen personas de otros departamentos de la división, incluso Ujú, de otras unidades de la UAM y ahora egresados de la UAM que están en otras instituciones. El hecho de trabajar en equipo te hace ver que hay al menos alguien que está haciendo retribución social y de manera muy sutil tú puedes empezar a verlo como ejemplo. Ahora, cuando mencionaba del vínculo que tenemos con ujú, los egresados, ujú, este es uno de los más importantes. Eh, Desde hace algunos años estoy participando una o dos veces al año en talleres de divulgación para productores. ujú, Eh, en mi línea, que son los productos biológicos como los bioplaguicidas, que son alternativas a los plaguicidas químicos. ujú, eh, el primer reto es la identificación y estar seguro de que ese organismo, ese microorganismo, no va a ser dañino para las plantas o para los animales, sino va a controlar una plaga. Cuando eso lo haces, después viene el segundo reto. Bueno, ¿y cómo lo produzco? Por lo menos para garantizar una dosis de unas hectáreas, ¿no? De 1 hectárea, 3, 100 hectáreas. En cada uno de estos retos participan los egresados de la UAM en estos talleres que he mencionado. Eh, el vínculo que tenemos nos permite acercarnos a los productores y expresarles cómo hacerlos, capacitarlos a través de programas que tiene la Secretaría de Agricultura ujú, con el SENACICA, donde están colaborando muchos de los egresados. Eh, y este acercamiento es lo que te pone los pies en la tierra y te das cuenta que no puedes estar en la burbujita de la academia ujú, sin estar dando un paso para resolver la situación real de alguien. Muchos de los egresados son coordinadores de campañas nacionales, claro. donde han bajado mucho el uso de plaguicidas químicos, ¿no? Con bastante éxito, utilizando productos biológicos. Y esto es una satisfacción muy grande, ¿no? Poder explicarle a los productores cómo hacerlo. Hay campañas ahora que buscan que los productores sean quienes producen, valga la redundancia, su propio material para la aplicación en sus propias granjas o parcelas, ¿no? Pero esa producción tiene que garantizar la calidad del producto. Ujú, Y
ahí es donde nosotros damos capacitaciones en los talleres que se llevan a cabo una o dos veces al año, donde los egresados los coordinan, ¿no? Ujú, Y tengo el privilegio de participar con ellos, ¿no? claro. Pues sí, queda claro en esta entrevista que digamos que las funciones sustantivas las has cumplido cabalmente y que de alguna manera y de manera en excelencia. ¿Qué significó para ti ser reconocido como profesor distinguido? Como profesor distinguido de la UAM, bueno, realmente estoy muy, muy agradecido. Eh, Entiendo que el proceso fue bastante largo porque toma tiempo en las decisiones colegiadas que se llevan a cabo. Eh, Tuve la fortuna de que el colegio académico pues me reconociera como tal, Ujú, y para mí fue muy emotivo porque en la ceremonia me acompañó la gente más cercana, en mi familia, en mi círculo de trabajo, ujú, algunos exalumnos que se tomaron el muy apreciado detalle de estar aquí, y para eso fue muy emotivo, y es cuando uno se da cuenta de que, primero, que el tiempo pasa, ¿no? Y segundo, que al menos algo de lo que hemos hecho ha contribuido en algo. Ha formado personas que han logrado la movilidad social que la UAM tiene. Y ese es uno de los secretos ujú. también mejor guardados que tiene la UAM. Muchos de los egresados han logrado hacer esta movilidad social que vienen de sectores muy castigados socioeconómicamente, y ahora tienen sus niveles de vida mucho más allá de lo que se imaginaron que alguna vez podían hacerlo. Y fue gracias a la participación de la educación en esta universidad, ¿no? Y de alguna manera cuando entregamos los reconocimientos, cuando terminan los créditos, ¿no? Queda claro que en muchos de los casos el alumno la primera generación dentro de la familia que está siendo profesionista, ¿no? Sí. Y la otra situación, otra pregunta sería ¿podrías señalarlos o comentarnos tres momentos en tu vida académica que han sido muy significativos? Bueno, yo creo el primero, sin duda, es el que me hayan dado el nombramiento definitivo como profesor, Ujú, eh, y haber iniciado el trabajo colaborativo en un equipo que sobresale ujú, y que me enseñó a trabajar en equipo. Eso para mí sentó las bases de lo que sigue, ¿no? Probablemente el segundo fue eh, cuando tuve el primer reconocimiento como profesor en el premio a la docencia. Fue una iniciativa de los alumnos. Ellos lo promovieron, firmaron la solicitud, ujú. y pues realmente yo no intervení. O sea, fue algo que ellos decidieron hacerlo, alumnos de la licenciatura, algunos del posgrado, y eso me comprometió más. Y desde luego, el último quizá es justamente el nombramiento de profesor distinguido, que reconoce una trayectoria, a lo cual estoy muy agradecido, pero también compromete, ¿no? Claro. Y es relacionado con esta situación que estás dándoles agradecimientos, ¿a quién más podrías reconocerle el apoyo en tu trayectoria académica? Han sido importantes tanto familiar como desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista académico? Bueno, académicamente, eh, los investigadores del Departamento de Ujú, Biotecnología que me permitieron colaborar con ellos, definitivo. Mm, Sin proponerlo, ellos me enseñaron a trabajar en equipo, ¿no? ujú, Y lo reconozco como tal, y trato de seguir su ejemplo en las nuevas generaciones, ¿no? A nivel familiar, pues desde luego mi familia inmediata es mis abuelos, que me permitieron, con todo y su limitación ujú, económica, explorar opciones en ese momento, y pues que tomé el reto, ¿no? claro. A nivel personal, bueno, yo estoy casado, tengo un esposo que me ha ayudado durante más de 26 años, y es mi compañero de vida. Y si no fuera por él, pues tampoco estaría aquí. Claro. Sí. ¿Y, y para ti qué significa la Universidad Autónoma Metropolitana?
una de las mejores universidades Ujú. del país, eh, pues que atiende a una comunidad enorme, más de 60,000 alumnos, incluyendo los de posgrado, que son la minoría, menos del 10%, pero están ahí. Y si tú cuentas los egresados, pues en los desayunos que se están llevando a cabo Ujú. como festejo de los 50 años de la universidad, pues están llegando gente que tenía años de no regresar a la UAM, pero que están muy bien colocados. Eh, es una universidad pública que está ofreciendo, yo insisto, la movilidad social, Ujú. ¿no? Que es Sí, 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 tan importante. justa en Ujú. esta sociedad. ¿Cómo te, si tuvieras una bolita o capacidad de ver el futuro, ¿cómo te imaginas a la universidad de aquí a 10 años? Pues me gustaría que mantuviera su liderazgo en la investigación. No le va a costar trabajo, yo así lo veo, porque está consolidada, pero que no descuide la docencia, Ujú. que integre nuevas herramientas, que se aproveche de las generaciones que están llegando de nuevos profesores, eh, y quizá a lo mejor moverse hacia la parte de educación mixta, no necesariamente en línea, al menos en la división de CBS, porque Ujú. muchas de nuestras licenciaturas requieren el trabajo en el laboratorio, Ujú. visitas en campo, explorar zonas como lo hacen los biólogos, los Ujú. hidrobiólogos, pero en el laboratorio, en la parte de las ingenierías de alimentos, bioquímica, pues necesitan el entrenamiento en los laboratorios. Aún así ya hay herramientas nuevas para fortalecer esa práctica, pero me gustaría que la UAM se moviera hacia allá, y que reconozca la labor docente, tanto como ha hecho con la labor de investigación, pero también que incorpore a la parte de vinculación en la divulgación del conocimiento, ¿no? Ujú. Esta retribución social que necesitamos buscar la empatía de la gente que nos sostiene, ¿no? Como universidad pública, Ujú. regresarles esto, porque también es algo bien importante el hecho de, con este tipo de pláticas, o cuando tú vas a talleres para alumnos de secundaria, incluso de primaria, ellos te preguntan cosas que no te imaginas, eso es muy interesante, pero también es necesario que tú despiertes la vocación científica de muchos de estos Claro. alumnos. Hay muchísimos talentos que nunca se van a descubrir en el país, porque su nivel, más que nivel, su contexto social impide que ellos sobresalgan. Eh, por razones económicas, de violencia, de castigo social, etcétera. Pero si tú mueves esas vocaciones, habrá más personas en donde salgan los nuevos genios de todas las comunidades del país. Y ahí, por eso insisto mucho en que la divulgación nos debe mover a eso, ¿no? También. Claro. Y llegamos, ya hemos platicado sobre esta, este camino que has continuado y que has cultivado y que te conserva y que es un referente dentro de la división, pero además de eso, un pasatiempos adicionales a los cuales te permita distraerte de la tensión del día a día. Pues me gusta mucho eh, el cine, más que ver películas en la tele, me gusta mucho ir al cine, Ujú. comer, salir a comer o comer en casa, pero fuera de un día cotidiano. Ujú. Y en la medida de lo posible en las vacaciones, si puedo ir al mar, voy al mar. ¿Algo más que gustarías agregar en esa entrevista? ¿Algo que no crees que no hayamos considerado o platicado? Pues nada más reiterar que la universidad tiene mucho para aportar, y agradezco el apoyo de las instituciones, de las eh, autoridades que en la institución nos permiten, por ejemplo, atender los talleres, a veces en medio del trimestre que tenemos carga docente, pero esos días también estamos trabajando en línea y son dinámicas nuevas, y desde luego eso es apoyo de las autoridades. Eh,
me gustaría que la UAM, como dije, se convierta en referente para los nuevos talentos que nos van a llegar, ¿no? Y que atiendan los retos que vamos a enfrentar. Muchas gracias. A nombre de la comunidad universitaria de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad de Iztapalapa, te agradecemos todo tu esfuerzo y trabajo con el que has contribuido al desarrollo de esta institución, la cual, de acuerdo con especialistas en la materia, es una de las mejores universidades públicas de este país. Nuestro respeto y admiración a tu labor universitaria. Estamos orgullosos de que seas UAM y gracias por esta grata plática contigo. No, gracias a ustedes. Y a quienes nos escuchan y nos ven, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos encontraremos pronto en esta casa abierta al tiempo.